Fundada en el año de 1545 con el nombre de Valladolid, la ciudad de Morelia se ubica en el conocido como Valle de Huallangareo, formado por un repliegue del eje neovolcánico. La ciudad se sitúa en el noreste del estado de Michoacán y su altura sobre el nivel del mar es de 1920 metros. Ciudad de clima ideal, de escenarios naturales privilegiados y de un capital cultural a la altura de su historia. La antigua Valladolid es un compendio prodigioso de historia y leyenda. Un auténtico caleidoscopio de vida en el que todos podemos vernos, porque ahí se expresan los dramas y los regocijos del género humano. Es que esa es la condición de las historias, la de preservar el testimonio de lo vivido y lo imaginado. No creo que exista rincón de México, por remoto y olvidado que sea, en el que las voces de quienes ahí vivieron no queden como un eco persistente, renaciendo una y otra vez cada que uno de los descendientes de aquellos que fueron evoca y cuenta nuevamente las cosas que se dice sucedieron alguna vez. Esta historia tuvo lugar, pues, en la que hoy llamamos Morelia. Sucedió durante el siglo XVIII, más concretamente cuando el trono episcopal era ocupado por Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, oriundo de Santillana, en España. Este obispo, recordado por su celo religioso, era conocido también por sus talentos comerciales, su buena cabeza para mercar productos y establecer alianzas con los hombres ricos de la región. Con brillantez y pragmatismo, supo entender que era menester aliarse con el poder económico para poder sufragar los enormes gastos que debía realizar mes a mes como encargado general de la diócesis. En aquel momento, cada una de las parroquias de la comunidad católica global se encontraba literalmente a su suerte debido a las enormes distancias con las metrópolis y los limitadísimos medios de comunicación existentes. La altiva Catedral de Morelia destaca por su frontis tripartito, así como por el estilo barroco propio de la época en el que fue construida. Detrás de la fachada, en la oscuridad de su interior, podemos ver con la fuerza de la imaginación cómo lucía en aquel remoto siglo. Un espacio abovedado y oscuro donde el eco de las plegarias asciende formando una sonoridad llena de misticismo y elegancia. En las hornacinas humildes permanecen de pie los santos, muy rústicos y adornados con ropajes que la propia feligresía ha confeccionado. Vemos también a las mujeres enlutadas, postradas perpetuamente frente a un tabernáculo de madera en el que una flamita tiembla bajo la roja ampolla que la protege del viento. Escuchamos también de vez en cuando el aleteo de unas golondrinas que han hecho nido sobre el pobre pero digno presbiterio. Hay algo más. Algunos retablos de notable manufactura que se muestran temblorosos por la luz moribunda de las velas, como si por momentos cobraran vida y se elevaran por encima de aquellas bancas de madera y salieran por los vitrales para volver a su hogar eterno. Lo que no vemos, lo que no podemos ver todavía, se encuentra oculto en un cuarto que todos asumen es una simple bodega en la que se guardan algunos instrumentos de labranza.
Es un cuarto con una puerta pequeña, tan pequeña que hace lucir ridículo el ruginoso candado que cuelga de ella, sosteniendo un pasador de hierro oscuro. Lo que hay detrás nadie lo ha visto, nadie salvo el propio obispo Pedro y uno de sus siervos más fieles, un mestizo de nombre Alvar. Ha llegado a la iglesia desde pequeño, consagrado como laico. Lo que hay en su interior, ahora lo sabremos. Durante su regencia, el obispo, que, como hemos visto, era hombre de talento para multiplicar los bienes materiales, ha ido acumulando en el interior de aquel recinto piezas de valor, incluyendo monedas de oro, joyería varia, copones, cálices y patenas venidas desde el viejo continente. Además, el hombre ocultaba en aquel lugar una cantidad enorme de monedas de plata de £1. Alvar había desarrollado un sistema de camuflaje que permitía mantener todo aquello escondido tras costales de cebada que simulaban ser el forraje de las bestias con las que contaban para faenar y para el transporte. Eran aquellos años sumamente convulsos. La corona no contaba con los hombres necesarios para garantizar la seguridad pública, sobre todo en los caminos. Por ello es por lo que continuamente se tenía conocimiento de bandas de forajidos que amenazaban a la población, sobre todo cuando era menester subirse a un carro para trasladarse a algún sitio fuera del casco de la pequeña ciudad. Los hombres de bien se organizaban frecuentemente buscando defender sus vidas y posesiones, pero aquello no era suficiente. Eran más siempre los fascinerosos que irremediablemente se salían con la suya. Pues bien, un mal día de estos, una cuadrilla de ladrones se propuso robar la catedral. Ellos no sabían, por supuesto, de la existencia de aquellas ricas piezas, pero no se necesitaba ser un genio para darse cuenta de que muy probablemente en aquel lugar algo de valor se pudiera esconder. Así fue como estos ladrones optaron por un método menos intrusivo y violento de lo que se hubiera supuesto entre esta gente. Era del conocimiento popular que en una de las lomas del lugar, la conocida como la Loma de Santa María, se encontraba la entrada a un viejo túnel que atravesaba la ciudad y que tenía acceso al sótano de la catedral. Aquella boca de mina se encontraba cubierta por pesadas rocas y argamasa. Por ese motivo, aquel grupo de 4 hombres, liderados por un sujeto bigotudo, apodado el Indio Clavel, laboraron durante muchas noches hasta que pudieron encontrar una entrada al recinto. Una vez que lo consiguieron, durante una semana estuvieron explorando aquel túnel embovedado, repleto de murciélagos y demás alimañas. Ahí penetraron llevando antorchas hechas con ramas de castaño y tirones de manta embadurnados de brea. Las exploraciones les permitieron darse cuenta de que aquel túnel era en realidad una red de túneles muy compleja, en la que muy fácilmente podrían perderse. Así que fueron prudentes y tomaron el tiempo necesario para memorizar muy bien la ruta que los llevaría desde la Loma de Santa María hasta el recinto donde se encontraban los tesoros imaginados. Un buen día, el Indio Clavel les informó a sus 3 compinches que el momento había llegado. Se reunieron junto a la entrada de la cueva, la cual habían disimulado con unas ramas. Revisaron el plan y después penetraron en aquel hocico de lobo. Lo que sucedería después era algo que superó por mucho sus fantasías más calenturientas. Después de mucho caminar, dieron con la puerta que daba hacia el sótano.
No era muy difícil equivocarse porque habían tenido el buen tino de hacer un croquis durante sus primeras prospecciones. Con una barreta de acero, lograron desatrancar la podrida puerta, y así fue como penetraron a un recinto oscuro con un fuerte olor a podredumbre. No tardarían mucho en darse cuenta de que aquel lugar estaba cubierto de ratones muertos. Con el auxilio de las antorchas lograron percatarse que aquello no era sino una especie de celda pequeña con una suerte de puerta de madera en el techo. Aquello les llamó la atención, y como no había otra alternativa, utilizando la misma barreta lograron forzar aquella entrada que daba a un piso superior. Una habitación algo más ventilada y en la que muy pronto identificaron con cierta decepción un producto familiar: pastura. ¿Qué ves? Fíjate bien. Le preguntó a un tal José Canario, quien había trepado hasta la pequeña habitación, el indio Clavel. Muchos costales de pienso, afirmó el hombre. El cabecilla del grupo, hombre recio y que nunca solía rendirse pronto, insistió. Mira bien, estoy seguro que ahí debe de haber algo. Y no se equivocaba. El indio Clavel permaneció en ese primer nivel, mientras sus tres compinches exploraban el lugar. La risa, algo desaforada e imprudente, le hizo ver al líder que habían dado con lo que buscaban. ¡Shh! ¡Silencio!, dijo exasperado, haciéndoles ver que debían irse pronto. Así lo harían, llevando apenas unas cuantas cosas porque así lo había indicado el jefe. Al largarse, dejaron todo como lo habían encontrado y se retiraron lentamente, tratando de no hacer el menor ruido que pudiera alertar a Alvar, que entre sus funciones también se encontraba la de vigilar aquel lugar durante las madrugadas, sobre todo para evitar un posible incendio. Salió el sol y murió el día, luego volvió a salir y volvió a morir. Y así durante 7 jornadas, y del robo nada se supo. El indio Clavel entendió entonces que aquella cueva del tesoro no era atendida con frecuencia, lo que le insufló confianza. Así que decidió esperar 2 días más y volver nuevamente a sustraer algunas ricas piezas más. No solamente volvieron esa noche, sino 3 veces más a lo largo de 2 meses. El indio Clavel comenzaba a ponerse nervioso porque en el pueblo nadie hacía referencia a los robos de los que él y sus cómplices eran responsables. ¿Qué? Este pinche viejo no sabe ni lo que tiene, pensaba rascándose los cabellos sudados, tratando infructuosamente de conciliar el sueño. Entonces sucedió lo que tenía que pasar. Llegaba el 6 de agosto, día en el que el calendario católico celebra la transfiguración del Señor, y el obispo lo celebraba con manteles largos. Así que mandó a Alvar por el cáliz más precioso, que ahora se encontraba lejos del lugar, en un sitio que solamente el indio Clavel sabía. El sacristán buscó y buscó, sin encontrarlo, llevándose las manos a la cabeza sin poder encontrar una solución para el enigma. Rendido, subió a ver a don Pedro para informarle de lo sucedido. El obispo tampoco pudo creerlo y ordenó inventariar todo aquello. Se dieron cuenta entonces de que lo que habían perdido en esos hurtos que dieron en llamar los robos misteriosos era demasiado. El clérigo no sospechó jamás de su perro fiel, así que supuso que alguien lograba introducirse cuando ellos dormían. Le ordenó a Alvar velar en aquel lugar para evitar
más hurtos. Además le indicó que no debería decir nada, que aquello debería quedar entre ellos dos como si se tratara de un secreto de confesión, que ni siquiera al cura párroco y los otros clérigos que trajinaban en la catedral deberían informarles. Álvar revisó palmo a palmo aquel recinto y descubrió aquella puerta oculta bajo costales de ixtle y paja. Una puerta que había permanecido ignorada. No se había percatado en todos esos años de aquella escotilla, y eso le hizo sentir culpable. Entonces lo comprendió todo y temió por aquellos intrusos, que imaginó feroces y armados. Le comentó aquello al obispo, quien lo autorizó para que se hiciera acompañar de 2 peones, a quienes les dirían que habían escuchado rumores de que un grupo de bandoleros pensaba atacar la catedral para profanar el sagrario. Así fue hecho, aunque durante 4 días no sucedió nada. Pero al 5.º día, alrededor de las 3:30 de la madrugada, Álvar se despertó al escuchar el sonido de las viejas bisagras de la portezuela al ser empujada por los intrusos. Los hombres se incorporaron de inmediato y se parapetaron detrás de los costales de cebada. De pronto se abrió la puerta por entero y la luz rojiza de la antorcha lo iluminó todo. Era José Canario, levantado por 2 de sus colegas. Álvar supo que tenía que hacer algo y lo hizo. Se había preparado para la ocasión con el mango de madera de un hacha. Había retirado la cabeza de metal para usar el madero a modo de cachiporra. Apenas el señor Canario asomó medio cuerpo, el sacristán, con la fuerza de sus brazos de leñador experimentado, le dio la bienvenida partiéndole al menos en 4 partes el cráneo. El sonido seco del mango golpeando la cabeza del hombre asemejó el que podría hacerse golpeando una jícara con un garrote. ¡Ay!, lanzó un grito de dolor aquel desdichado mientras se venía abajo sobre los compañeros que lo detenían, con el rostro empapado en sangre. Lo maté, pensó Álvar, al momento en que comenzó a dar gritos como un loco. Los hombres que se encontraban en el lugar se lanzaron de inmediato hacia el recinto que se encontraba bajo sus pies, iniciando una loca persecución que involucraría a más personas. En su desesperación, Álvar dio por sonar la campana. Al poco tiempo, el cura párroco se encontraba en el lugar, así como 3 seminaristas que por entonces se encontraban sirviendo en la catedral. El obispo también fue avisado de inmediato y giró instrucciones para que lo mantuvieran al tanto de lo que fuera ocurriendo. Tras los 2 vigilantes que inicialmente salieron en loca carrera en persecución de los intrusos, fueron los seminaristas, el cura párroco y el propio Álvar, quien se abría paso entre las penumbras del túnel con una linterna de aceite, arrojando una débil luz. El eco de los gritos de aquellos hombres, el chillido de las ratas y el goteo constante de un venero subterráneo se amplificaban y salía el sonido por las entradas de aquella endiablada red de túneles. Entonces fue que sucedió lo inimaginable. La tierra comenzó a sacudirse mientras los perros aullaban y las gallinas hacían grandes aspavientos en los corrales. La gente del lugar se despertó y comenzaron a rezar de rodillas, implorando el auxilio del cielo. De pronto, así como empezó, el terremoto se detuvo, pero los perros siguieron aullando como si estuvieran oliendo la muerte. De los hombres que penetraron aquel túnel, no se supo nunca nada.
Algunos soldados llegarían días después y revisaron las entradas de aquellos pasadizos. Incluso entraron a ellos desde la misma catedral, pero se toparon con un colapso insalvable. Fue en vano, así que dieron el asunto por zanjado y se fueron por donde vinieron. El tiempo, que todo lo destruye, termina por cubrir con los velos del olvido aquello que fue en su momento un hecho memorable, y no sería menos en esta ocasión. El ilustrísimo señor doctor don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, oriundo de la villa de Santillana en las montañas de Burgos y de la nobilísima casa del señor Marqueses de Altamira, colegial mayor en el de San Bartolomé de Salamanca, 2 veces diputado por aquella universidad por su colegio, fiscal e inquisidor de México por tiempo de 22 años, dignísimo obispo de la Santa Iglesia de Durango y actual de la Villa de Michoacán. Murió el miércoles 27 de mayo de 1772, llevándose a la tumba el secreto de aquellas valiosas piezas que mantuvo a buen recaudo, aunque no resulta muy difícil suponer su oscuro origen. Lo que sí es un hecho es que del indio Clavel, José Canario y los otros 2 nunca más se volvió a saber nada. El pueblo asumió, cuando la noticia salió a la luz, que habían encontrado justo castigo a sus fechorías bajo toneladas de piedra. Las malas lenguas, que nunca faltan, decían que lo mismo había sucedido con los clérigos sepultados por el repentino temblor, en el que algunos quisieron ver la intervención divina para señalar la simonía de sus elegidos. Pero, muy convenientemente, callaban algo que parecería explicar cómo acabó finalmente esta historia. Al tiempo de sucedido estos acontecimientos, en Valladolid comenzaron a circular muchas monedas de $1 de plata, de las que tienen en el anverso 2 pilares coronados y al centro 2 mundos entrelazados bajo la corona hispana. Así fue como pasó todo esto. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.